Hola, 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 mis adorados reveladores y reveladoras. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí en el canal. Espero que estén súper bien, listos y listas para la bomba que les traigo hoy. Ya saben que me encanta destapar cositas jugosas, desentrañar misterios y, sobre todo, hablar de esas figuras que nos tienen a todos y todas pegados a la pantalla. Y hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese galán turco que nos roba el aliento con cada aparición. Pero no vamos a hablar de Can simplemente por hablar. No. Hoy les voy a contar por qué Demet Özdemir, nuestra querida Sanem Erkencikus, lo llama revelación imperdible. Así con mayúsculas y todo el dramatismo que la situación amerita. ¿Intrigados? Pues prepárense porque este vídeo va a estar cargadito de salseo. Antes de que me lance a la piscina de los chismes, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Vamos, no sean tímidos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de noticias exclusivas, teorías locas y mucho cotilleo. Y no se olviden de dejarme un like, que eso me da muchísima energía para seguir investigando y trayéndoles lo mejor. Ahora sí, al grano. ¿Por qué Demet llama a Can revelación imperdible? Bueno, la respuesta no es tan simple como parece, pero créanme, vale la pena adentrarse en este misterio. Para entenderlo tenemos que remontarnos un poquito a la época de Erkencikus, esa serie que nos enamoró a todos y que catapultó a la fama a Can y a Demet. Durante la grabación de la serie, la química entre Can y Demet era palpable, casi podías tocarla. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans obviamente enloquecimos. Empezamos a shippearlos con toda nuestra alma y a soñar con verlos juntos en la vida real. El almohadilla Candem se convirtió en trending topic mundial, los foros se llenaron de fanfics y cada entrevista era analizada con lupa en busca de una pista, de una señal que confirmara lo que todos queríamos creer, que el amor traspasaba la pantalla. Pero, ¿qué pasaba detrás de cámaras? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Demet, en varias entrevistas, ha hablado de Can con mucho cariño y admiración. Ha elogiado su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Pero también ha insinuado que Can tiene una forma muy particular de ser, una forma que a veces puede ser inesperada. Recordemos esa entrevista para una revista turca donde Demet, con una sonrisa pícara, dijo algo como, Can es Can. Él es una fuerza de la naturaleza, un torbellino. Trabajar con él es como subirse a una montaña rusa. Esa frase, mis reveladores, dio pie a miles de teorías. Según Demet, Can es una persona muy intensa, muy apasionada en todo lo que hace. Se entrega por completo a sus proyectos y a sus relaciones. Y esa intensidad, a veces, puede ser abrumadora. Pero también es lo que lo hace tan especial y tan cautivador. Recordemos que Can, antes de Erkencikus, ya era conocido por su dedicación al gimnasio y su estricto régimen de vida. Pero fue durante la serie que esa disciplina se intensificó aún más, llegando incluso a afectar la dinámica del set. Algunos rumores nunca confirmados hablaban de largas jornadas de entrenamiento entre escenas, lo que generaba cierto retraso en el cronograma de filmación. Ahora, ¿por qué revelación imperdible? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en lo que Demet ha dejado entrever a lo largo de los años. Creo que Demet llama a Can así porque él, de alguna manera, la ayudó a descubrir cosas de sí misma que no sabía que existían. Y aquí, mis queridos reveladores, es donde vamos a ahondar un poco más. Demet, antes de Erkencikus, era una actriz talentosa, sí, pero quizás un poco encasillada en roles más convencionales. No tenía la misma exposición mediática que Can, y aunque era querida por el público, no había alcanzado el estrellato global. Can, con su personalidad arrolladora y su forma de ver la vida, la sacó de su zona de confort. La retó a ser más auténtica, a expresar sus sentimientos sin miedo y a vivir el presente al máximo. En otras palabras, Can fue una especie de catalizador en la vida de Demet, la ayudó a revelarse, a mostrar su verdadero yo. Imaginen a Demet, una joven actriz con talento pero quizás un poco tímida, enfrentándose a un Can Yaman que no se guardaba nada, que decía lo que pensaba y que vivía cada momento con una intensidad desbordante. Esa interacción, esa confrontación de personalidades debió ser, sin duda, un punto de inflexión en la vida de Demet. Y esa revelación, esa transformación,
fue tan impactante y tan significativa que Demet la considera imperdible. Es decir, algo que no podía haber evitado y que le cambió la vida para siempre. Algo que en retrospectiva agradece profundamente. Piénsenlo, mis reveladores. Demet, después de Erkenci-Kuş, se convirtió en una estrella internacional. Su estilo cambió, su forma de expresarse se volvió más audaz y su confianza en sí misma se disparó. ¿Fue todo gracias a Can? No, por supuesto que no. Demet es una mujer talentosa y trabajadora que se merece todo el éxito que ha cosechado. Pero, ¿jugó Can un papel importante en esa transformación? Yo creo que sí, definitivamente. Claro, todo esto es una interpretación basada en lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los años. No tenemos la verdad absoluta y es posible que Demet tenga sus propias razones para llamar a Can de esa manera. Pero creo que esta teoría tiene mucho sentido, sobre todo si tenemos en cuenta la conexión tan especial que existió entre ellos durante la grabación de Erkenci-Kuş. Recordemos esos momentos en las entrevistas conjuntas donde se miraban con complicidad, donde se reían de sus propias bromas internas y donde, a veces, parecía que se comunicaban telepáticamente. Esa conexión, esa química, no se crea de la noche a la mañana. Además, no olvidemos que Can es una figura muy controvertida. Tiene muchos fans que lo adoran, pero también tiene detractores que lo critican por su forma de ser y por sus declaraciones. Can no es una persona que se quede callada ante la injusticia, y eso a veces le ha traído problemas. Recordemos la polémica que se generó cuando criticó abiertamente las condiciones laborales en la industria del entretenimiento turco. Sus palabras, aunque verdaderas, no fueron bien recibidas por algunos productores y directores, lo que le valió algunas críticas y vetos temporales. Pero también es una persona muy generosa y solidaria, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Ha participado en numerosas campañas benéficas y ha demostrado ser un verdadero defensor de los derechos humanos. Recordemos su trabajo con la organización Save the Children, donde ha donado tiempo y recursos para ayudar a niños necesitados en todo el mundo. Ese compromiso social, esa sensibilidad humana, es una faceta de Can que a veces se olvida en medio de la polémica y el glamour. Entonces quizás la revelación imperdible de Can también tenga que ver con eso, con mostrarle a Demet la importancia de alzar la voz, de defender lo que crees y de luchar por un mundo mejor. Can, en ese sentido, es un ejemplo a seguir. Quizás Demet, al ver la valentía de Can al enfrentarse a las injusticias, se sintió inspirada a hacer lo mismo, a utilizar su plataforma para hablar de temas importantes y a contribuir a un cambio positivo en la sociedad. Ahora bien, ¿qué pasó con su relación después de Erkenci-Kuş? Esa es otra historia. Como saben, los rumores de romance entre Can y Demet nunca se confirmaron oficialmente. Ambos negaron tener una relación sentimental, pero los fans nunca perdimos la esperanza. Recordemos esos viajes coincidentes a Italia, esas fotos en las redes sociales que parecían enviarse mensajes subliminales y esos gestos de cariño que, aunque ambiguos, alimentaban nuestra ilusión. Después de la serie, cada uno siguió su propio camino. Can se mudó a Italia y Demet continuó trabajando en Turquía. Ambos tuvieron otras relaciones, pero la llama del shippeo entre Can-Dem nunca se apagó por completo. Can encontró el amor en Diletta Leotta, una famosa presentadora deportiva italiana, mientras que Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Ambas relaciones, lamentablemente, llegaron a su fin. Hoy en día, Can y Demet son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Can ha triunfado en Italia con la serie Viola come il mare y Demet ha protagonizado varias películas y series de éxito. Demet además se ha convertido en un icono de estilo y una influencer muy popular en las redes sociales. Aunque ya no trabajen juntos, el cariño y el respeto entre ellos sigue siendo evidente. Se siguen mutuamente en las redes sociales y se han dedicado mensajes de apoyo en varias ocasiones. Recordemos ese comentario de Demet en una foto de Can en Instagram donde le deseaba mucho éxito en su nuevo proyecto. Ese pequeño gesto, esa muestra de apoyo, es una prueba de que a pesar del tiempo y la distancia, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. Así que en resumen, creo que Demet llama a Can, revelación imperdible, porque él la ayudó a descubrir cosas de sí misma, la sacó de su zona de confort y le mostró la importancia de ser auténtica y de luchar por lo que cree. Can en su vida fue una especie de maestro, un guía que la ayudó a crecer y a convertirse en la persona que es hoy. Y aunque su relación no haya sido lo que muchos fans esperaban, el impacto que tuvo Can en la vida de Demet es innegable.
Y esa revelación, esa transformación, fue tan significativa que Demet la considera algo que no podía haber evitado y que le cambió la vida para siempre. Algo que en retrospectiva agradece profundamente. Es una historia de crecimiento personal, de superación y de amistad que, aunque llena de misterios y rumores, sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos reveladores. Espero que les haya gustado esta teoría sobre por qué Demet llama a Khan revelación imperdible. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan ustedes. ¿Creen que mi teoría tiene sentido? ¿O tienen alguna otra idea? Quiero saberlo todo. ¿Creen que algún día los veremos juntos de nuevo en la pantalla? ¿O que su amistad trascenderá los años y las distancias? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje de revelaciones y chismes. Recuerden que los quiero muchísimo y que su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ustedes son la verdadera razón de ser de este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y que me dejen un like si les gustó este contenido. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y amigas fans de Can Yaman y de Method Demir. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas y sigamos creando esta comunidad de reveladores y reveladoras. Hasta la próxima, reveladores. Se cuidan mucho y recuerden que la vida está llena de revelaciones imperdibles. Besos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y los próximos vídeos. Los espero por allá. Adiós.